Bienvenidos a Diálogos, un espacio creado para compartir diferentes temas de la sociedad y cultura, para fomentar el pensamiento crítico. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, Martín Espinosa Los Monteros. Bienvenido, Martín. Muy buenos días, César. Qué gusto estar aquí. Martín, un gusto tenerte con nosotros. ¿Podrías hablarnos un poco de tu trayectoria? Eh, bueno, te cuento brevemente quién soy. Pues bueno, tengo 28 años, soy oriundo de esta ciudad, Ibarra, y profesionalmente tengo, digamos, dos profesiones. Una, soy psicólogo clínico, de lo cual me he preparado, capacitado para ser psicoterapeuta, y también soy criminólogo. Mi especialidad es justamente la criminología y la conducta delictiva. Llevo ejerciendo ya como psicólogo aproximadamente más de 5 años y con esta especialidad en la conducta criminal, pues ya debo estar cerca de los 3 años. Me he dedicado tanto al trabajo de la psicoterapia, al trabajo social, también me he dedicado a la investigación, tanto académica como social, y pues también a generar espacios como este podcast de diálogo, de conversación y de debate. Muchas gracias, Martín. Recordarles a todas las personas que nos están viendo que el tema de hoy es violencia y su normalización en nuestra cultura. ¿Podrías hablar, Martín, un poco sobre este tema? Claro, mira, la importancia de hablar actualmente de lo que es la violencia en nuestra sociedad no debe verse como un tema tabú ni tampoco con el contenido amarillista que se le está pintando, tanto a nivel nacional como internacional, sino que reconocer que la violencia es un fenómeno, y yo te lo puedo decir como profesional de la salud mental, que también es una patología social, ¿sí? La patología social, ¿a qué me refiero? A que es un síntoma, a que es un malestar que estamos vivenciando. La violencia actualmente nosotros en el Ecuador, tú la puedes ver no solamente en el alto índice de inseguridad o delincuencia en sí que existe, sino también en las costumbres, en las conductas y también en la dinámica social que estamos presentando. Entonces, para mí, hablar de la violencia y hablar de la sociedad es justamente eso, de un malestar. Muchas gracias, Martín. Respecto a un análisis que tú hayas hecho actualmente, ¿a qué llamaríamos violencia realmente en nuestra sociedad? ¿Y qué has podido experimentar en Ibarra? Ok, es importante darnos cuenta de algo, verás. La violencia como tal no es un fenómeno que nosotros podamos decir que es nuevo. No es una situación actual. La violencia, te puedo decir, con lo que yo he estudiado, con lo que he descubierto también, bueno, no descubierto, sino que he logrado aprender es esto. La violencia es innata en el ser humano. La violencia siempre ha existido en la persona. No digamos como un genoma o como algo parte de nuestra identidad cromosomática, pero sí como una conducta hacia el resto. La violencia es igual de antigua que la escritura, que el lenguaje y que la dinámica. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque la violencia siempre ha sido un instrumento que las sociedades, que las poblaciones han usado para establecerse los unos sobre los otros. No solo para establecerse, sino también para defenderse. Entonces, te puedo decir ese análisis, que la violencia siempre ha existido. El planeta siempre está en violencia. Pero ¿qué llamamos violencia actualmente en nuestra sociedad? Es justamente estas conductas digamos, de repercusiones, estas conductas de poder, porque recordemos que la violencia, si tú me preguntas a mí un término general, es el establecimiento de una persona sobre la otra mediante un poder que se ejerce en contra de la voluntad del otro. Siempre va a ser vertical la violencia, porque es un tipo de poder. Puede ser de diferente tipo, pero si nos vamos a la tipología social, hablamos de violencia verbal, hablamos de violencia emocional, hablamos también de que existe violencia en entornos, existe violencia cultural, existe también violencia política. ¿Y cómo lo evidenciamos? Cuando tú comienzas a ver en redes sociales los discursos, cuando tú comienzas a ver las manifestaciones, cuando tú comienzas a ver, de cierta manera, las ideologías sociales que existen. Y eso tú lo puedes ver aquí en el Ecuador. Te planteo un ejemplo claro. ¿Qué ocurre normalmente cuando existe movilizaciones nacionales? Sale un discurso de racismo, Sí. sale un discurso de xenofobia. ¿Qué ocurre en un estado, en una sociedad como la ecuatoriana, cuando de repente ocurre un crimen en una zona específica del país, digamos la costa? Ya comienza a salir de cierta manera una idea de que en la costa la gente es así, entonces por ende todos son violentos, todos son dedicados
a situaciones delicadas o un poco ilegales. Entonces, si tú te pones a pensar, ya comienza a existir dentro de nuestra sociedad y de nuestro entorno un lenguaje, primero, que tacha al otro, y segundo, que también lo cosifica y lo clasifica. Entonces, la violencia dentro de nuestra sociedad, no solamente, como te digo, es en el acto, sino también en el discurso. Y no solo en el acto y en el discurso, que de cierta manera son conductas que el ser humano y que todo ser humano, desde el infante que recién nace hasta la persona que va a fallecer, lo tiene, sino también en base a las creencias, en base a los pensamientos, en base a lo que yo considero. Ujú. Y es verdad, porque tomando tu ejemplo, se sigue haciendo eso y se escucha muy a diario con respecto a la separación entre regiones, Ujú. que el uno es tal, el otro igual, y siempre existen esos actos de violencia. No los Exacto. tomamos como tal, bueno, no se los toma como tal, pero no quiere decir que deje de ser violencia entre la sociedad. Y dentro de sus, digamos, como que sus subtipos, sus géneros, porque hablamos de una sociedad ecuatoriana y entonces hablamos de un grupo, de un país, de un estado que tiene no solamente una provincia, sino que tenemos más de 20 provincias y cada provincia tiene sus propias culturas. Entonces, si tú te pones a pensar, la violencia no solo es por regiones, sino muchas veces es dentro de los propios espacios provinciales y también cantonales. Y sí se puede ver en algunos grupos de poder, en ciertas instituciones, como a la interculturalidad que existe justo en esta región, Ajá, existe esa separación, exacto. ese como odio. Sí, mira, uno de los fenómenos que existe de la violencia dentro de nuestra sociedad puede ser el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Cuando yo considero que mi grupo, mi colectivo, entre comillas, valga la redundancia, mi etnia, tiene más valor que la tuya. O sea, yo soy más que tú. Entonces, por ende, merezco un mejor espacio, merezco una prioridad y también merezco mayores posibilidades. ¿Y cómo ves este fenómeno, mi estimado César? Cuando este grupo, que se considera una etnia mayor que la otra, la desplaza. ¿Cómo lo ves? Cuando las culturas, los grupos, se tienen que ver movilizados a irse de su tierra, a irse de ese territorio que ya era de ellos. ¿Por qué? Porque llega un nuevo grupo que se establece. ¿Cómo se establece? Con instrumentos. Recordemos que la violencia también es instrumental. ¿A qué me refiero cuando hablamos a nivel social? Mediante leyes, mediante poderes del Estado o simplemente hasta por mayoría. Y esto lo estamos viendo también en México, cómo empiezan a las personas nativas de su lugar, los empiezan a separar para hacer estos Airbnb y todo este tipo de... Claro, mira, ese es un tipo, puede que alguna persona me lleve la contra, pero la gentrificación también es un tipo de violencia social. ¿Por qué? Porque ya un espacio que es autóctono de la sociedad, de la zona, algo que es propio, o sea, algo que es como que parte de esa raíz, de esa historia cultural, yo la comienzo de cierta manera, como te digo, a mover para ubicar en su espacio una nueva creencia, un nuevo grupo, una nueva sociedad. Y si tú te pones a pensar, no solo en México, también tenemos en ciudades más cerca a nosotros, como puede ser la Amazonía ecuatoriana, donde por la construcción de hoteles, por la construcción de conjuntos, primero, no solo se destruye al espacio natural, silvestre y de flora, sino que también aquellas tribus se tienen que ver movilizadas. Y mira, no solo aquí también, tenemos en los espacios de montaña, tenemos dentro de las propias ciudades. Perdón. ¿Qué tradiciones o creencias crees que contribuyen más a que la violencia se vea más normalizada? Ok, ¿qué tradiciones hacen que en nuestra sociedad esto se normalice? Primero, mira, el ser humano siempre se va a movilizar con un discurso, ¿sí? Porque un discurso siempre va a alimentar las ideas. Entonces, yo puedo tener un discurso de que por ser de la sierra yo soy mejor que los de la costa. O yo puedo tener un discurso de que por yo pertenecer a X o Y grupo étnico, tengo mucho más poder o más posibilidades que el resto. Entonces, si nosotros partimos de ahí, comencemos con las tradiciones. ¿Cuáles tradiciones? Como te decía, de los grupos.
Cuando nos damos cuenta de que puede haber tradiciones que vulnerabilicen o agredan a otros grupos, cuando éstas, de cierta manera, al ejecutarse, transgreden a la sociedad o a este grupo. ¿Cómo te puedo decir cuáles pueden ser? Mira, eh, cuando existe de cierta manera ciertas fiestas patronales, ciertas fiestas cantonales, tú puedes ver que está bien, es una festividad. Nadie dice que una festividad sea mal, porque una festividad es simplemente un número, una creencia abstracta sobre un calendario que se festeja algo, que se conmemora. Pero en sí es la conducta que yo tengo, es el ritual. Entonces, dentro de una tradición tenemos rituales. ¿Y cuáles pueden ser estos rituales? Que si vamos a estar festejando, yo qué sé, X o Y fiesta de tal ciudad, nosotros comenzamos a decir, ustedes no son bienvenidos. Comenzamos a negar la apertura de alguien. Comenzamos de cierta manera a impedir. Vamos más allá, dentro de eso, ya desplazamos un grupo, ya lo dejamos afuera. La tradición te lleva a tener rituales. Hasta ahí todo bien. Los rituales son estas conductas, estos hábitos, esta dinámica que yo tengo. Y dentro de eso puede comenzar a haber una lucha de poder. ¿Qué es la lucha de poder entre los pares? Que yo voy a hacer dentro de esta tradición un prioste, que yo voy a ser el organizador, que yo voy a hacer tal cosa. ¿Y cómo lo ves repercutido? Cuando dentro de estas festividades comienza a haber conductas de violencia. Comienza a haber persecuciones, comienzas a ver, no sé si te has dado cuenta, en algunas ciudades, cuando va a haber fiestas, de la noche a la mañana desaparecen todos los perros callejeros, todas las personas en condición de calle. Creo que sería Ambato. Ajá, Mandando Cuenca. también. Ciudades mucho más grandes como cuando llega el Papa. De repente la ciudad desaparece lo que es las personas en condiciones precarias. Y ahí se ve exactamente la violencia, porque para dar esta imagen de ciudad perfecta, de Entre ciudad comillas. Ajá, hermosa que vende todo esto, no vemos el trasfondo. Nosotros vamos como turistas, pero toda la violencia que van a pasar hasta que exacto. lleguemos a esta festividad Ajá. es algo que no se cuenta y no se ve. Claro, y de repente tú dices, está bien, porque mira, escucha, la ciudad tiene que lucir bien. Entonces estás, mira, en ese discurso tú estás diciendo que aquellas personas que son pobres y que tienen que estar tal vez ejerciendo una profesión callejera, aquellas personas que tienen que hacer del espacio público una vivienda, y no solo personas, sino también hablamos de animales, entonces ellos no son parte de la sociedad. Y ya generaste dentro de un mismo espacio subclases. Y la Entonces, separación de poderes. exacto, donde tú sabes quién está abajo, tiene que obedecer y va a recibir justamente, de cierta manera, todo este poder y este peso que tiene la suma de la violencia más el poder. Martín, muchas gracias por el tema de violencia hasta este momento, pero tú como profesional, ¿qué recomendaciones darías a profesionales igual, a tal vez gerentes o líderes de algunas ciudades o sectores? Ya. Mira, una de las claves que yo siempre doy y no me voy a cansar de dar es esto. La administración de un espacio, sea físico o sea institucional, tiene que tener un enfoque no solamente, digamos, lo económico o político, sino también tiene que tener un enfoque humano. ¿A qué me refiero cuando yo incito a que se haga un enfoque humano en donde las personas que van a estar a cargo de grupos, las personas que van a estar a cargo de instituciones o van a ser representantes de una institución o de una sociedad, tienen que entender que un grupo no necesariamente es general, sino que este grupo está conformado por individuos y cada individuo va a tener una necesidad, va a tener una demanda. Lo que ocurre muchas veces es esto, se llega al poder y una vez en el poder se tiende a suplir las necesidades y demandas de aquellos que están más arriba. ¿Por qué? Porque son los principales inversionistas, porque son las principales, entre comillas, figuras o imágenes públicas, lo cual yo te puedo garantizar a nivel histórico y a nivel internacional, hablamos de una persona sobre 100, sobre 1000. ¿Qué pesa más? Sola esa imagen. Entonces, ¿qué recomendación doy? No olvidemos el factor humano. Y dentro del factor humano, no olvidemos que el ser humano es emocional. ¿Sí? Yo te puedo asegurar que muchos procesos que yo he visto
también muchas gobernaciones que he tenido que presenciar, no solo como profesional, sino también como estudiante y a nivel personal, como individuo, se olvidan o carecen de incentivar y defender lo que son tanto los derechos humanos de las personas como la salud mental de estas mismas. Entonces, ¿qué recomendación yo doy para disminuir el índice de violencia? Y no estoy hablando de delincuencia, que eso es una problemática social muy distinta a la violencia. Estoy hablando de cómo erradicarla o cómo, bueno, erradicar es imposible, yo te lo puedo garantizar, pero cómo disminuirla o cómo bajar sus niveles con un incentivo emocional y psicológico. Si yo como profesional no entiendo lo que es la violencia, no entiendo cómo se establece, y es más, hasta por ese mismo hecho de que yo lo ignoro, ya estoy haciendo de qué, de que no importa. Entonces, si no importa, ¿por qué me enfoco? Y ahí ya tienes un discurso que dice, no me importa cómo tú te sientas. No, ¿qué tenemos que hacer? Empatizar. Segundo, tenemos que generar sensibilidad. Y recordar esto, que una sociedad no solamente son aquellas personas contribuyentes, no solo son aquellas personas que tienen poder, porque esa es una estructura y es una estructura establecida. Es personas que están ahí porque pueden o tienen las herramientas, pero detrás de eso, debajo de eso, sigue habiendo otra sociedad, sigue habiendo otros grupos colectivos. Y dentro y debajo de esos hay otros grupos que son los actualmente desplazados, marginados. Entonces, nosotros, si queremos hacer un verdadero impacto, tenemos que ver a la sociedad como un conjunto de personas, donde el de arriba tiene que tener las mismas oportunidades del de abajo y viceversa. Créeme que así nosotros podemos ir rompiendo lo que es esta brecha de la violencia. Claro, la teoría nos dice que todos somos iguales, pero en base a Exacto. esto sabemos que no es así. Mira, lastimosamente, como tú dices, es la teoría. Pero existe dentro de esto una estética social donde prioriza y prima el hecho de quién soy yo. Entonces, si tú te pones a pensar, socialmente te van a juzgar dependiendo de esta estética, de esta imagen. Entonces, si tú eres una persona de renombre con un estudio en una universidad internacional, ¿por qué pesas más como sociedad que una persona que tal vez estudió en esta ciudad o tal vez no tiene estudios igual que tú? Ambos siguen siendo individuos, ambos siguen estando bajo el mismo régimen legal, tienen los mismos derechos, pero si te das cuenta, ya comienza a existir una brecha de oportunidades laborales, sociales, y dentro de los sociales viene el fenómeno más, podríamos decirlo, turbio, mayor oportunidad para darte a conocer, mayor fama, mayor oportunidad para encontrar una relación estable, hasta Mejorar el círculo social. eso, tener un mejor estándar o círculo social y también algo, tener mayor apertura o prioridad a servicios como que emergencias de salud. Y ahí entra algo, mira, lo que hablamos, el racismo. Tú puedes ver que se juzga mucho dependiendo del color de la piel. Y en esta provincia saber que tenemos todo tipo de culturas, todo tipo de nacionalidades, de pueblos. Sí, mira, que somos una de las provincias más pluriculturales que existe. Más que nada, tomando en cuenta que tenemos cantones, como lo es Otavalo, que dentro de su territorio contiene una cultura muy independiente al resto de las otras 4 o 5 ciudades que la conforman. Sin embargo, existe un discurso de racismo. Y mira, ya no hablamos de un discurso tal vez violento a nivel nacional, sino ya a nivel intercantonal. Entender también que de otras partes del mundo, por ejemplo, al pueblo Tábalos, se lo ve de una manera tan buena, Ujú. les encanta la cultura, pero aquí estos grupos de poder ejercen violencia para hacerlos de menos o solo darles un pequeño espacio. Exacto. Y mira, lastimosamente, cuando nosotros hablamos de sociedades que priorizan o monopolizan a nivel social la importancia de un grupo sobre el otro, lo que vamos a ver es esto, que si yo pertenezco a tal sector, a tal grupo, yo soy más que tú, independientemente que el otro tenga la misma historia o más que yo. Tú hablas ahorita de un ejemplo muy claro. Grupos culturales, sociales en el Ecuador, no hablan solamente castellano, tienen su propia lengua nativa. Sin embargo, yo porque vivo en la capital, yo porque vivo en un epicentro económico, yo porque estoy ubicado en un barrio de renombre, por esta posición social que tengo,
puedo y considero que puedo ejercer o realizar un discurso, una perspectiva, o una ideología, permíteme decir la palabra, aunque es un poco fuerte, de odio hacia el otro. Martín, y de acuerdo a lo que tú nos estás enseñando sobre la violencia, tomando este mismo ejemplo de Quito, hay personas que están en el poder que pueden tomar decisiones, sea legales o administrativas también, que solo por su estudio en el extranjero creen conocer ya a estas culturas, por decir Otavalo, Cotacachi, y Exacto. decir, tengo yo más conocimiento que ustedes y yo sé qué les conviene, pero no es así. Mira, ese es uno de los principales sesgos académicos que existe cuando yo llego a decir lo siguiente, porque mi persona realizó estudios en tales universidades, en tales institutos, entonces yo considero que por mi posición académica tengo mayor conocimiento que ustedes, cuando yo te puedo garantizar que no lo es así. Existe una diferencia abismal entre estudiar una antropología europea, africana o de una perspectiva anglosajona o norteamericana a estudiar justamente desde la perspectiva social. ¿Y cómo es social? Desde la perspectiva nacional de esos grupos o, digámoslo de cierta manera, más enfocada. Entonces, no podemos nosotros catalogar que el trabajo social que nosotros vamos a hacer por nuestra sociedad, porque lo estudiamos a nivel extranjero, va a ser lo mismo. No, más bien dicho, es todo lo contrario. Tu enfoque académico viene de una población, de un grupo social muy independiente al donde tú quieres ejercer. Y te lo puedo decir porque yo vi justamente un poco de eso en mi especialidad como criminólogo. La criminología en Europa es 1000 veces más avanzada actualmente que la que tenemos en el Ecuador. Entonces no podemos darle casi el mismo enfoque europeo porque, y aquí viene la cosa, porque no tenemos las mismas necesidades y las mismas urgencias como sociedad. Entonces, nuestro enfoque tiene siempre que volcarse hacia el grupo al que estamos dirigiéndonos. Y ahí es donde los profesionales tenemos que empatizar, tenemos que demostrar nuestras capacidades, no solo académicas, sino también éticas, de Empezar poder a, moldearnos. empezar a cambiar esta realidad, ¿no? Entender Exacto. que aquí también se puede hacer este cambio, entender lo que están haciendo Ujú, nuestras culturas o estos grupos de poder para hacer una desvinculación de esta violencia ujú. de cada grupo. Ajá, y mira, algo que yo siempre voy a estar a favor eh, de comulgar es esto. Los profesionales somos quienes debemos adaptarnos a la cultura, no la cultura a nosotros. Y yo creo que con eso digo bastante, porque quien se prepara más de 5, 6, 10 años para trabajar en pro de una sociedad, soy yo. Entonces yo debo demostrar que mis capacidades están para adaptarse a ese grupo, más no el grupo a mí. Y ahí es donde nosotros podemos desmitificar y romper muchas creencias erróneas que hemos traído del exterior. ¿Cómo lo hacemos? Sabiendo que hablamos con un grupo autóctono que tiene sus propias creencias, sus propias culturas, sus propias tradiciones y su propia ideología y perspectiva de la vida. Y tratando de no imponer la que yo considero porque la estudié en el extranjero y para el extranjero esto es lo mejor. Martín, y como una última pregunta, ¿qué tan viable le ves o qué tan positivo es o recomendarías a estas empresas o, insisto, a estas instituciones o a su Ujú, vez grupos de poder que trabajen de la mano con psicología o con psicólogos ujú. para dar charlas en sus grupos de trabajo explicando acerca de la violencia? Mira, aquí es importante algo. Eh, Existe dentro del marco legal, institucional y empresarial que las instituciones tienen que contar con su propio espacio de recursos humanos y de salud mental. Pero viene algo, el hecho de que las empresas cuenten con este espacio no significa que se le dé la utilidad que debe darse. Y ahí es justamente donde yo te apoyo al 100% y lo recalco, que es el hecho de el rol del profesional de la salud mental dentro de la empresa, dentro de la institución, sea pública o sea privada. Pero viene algo, que la salud mental no solo es el hecho de ver que mis trabajadores se sientan a gusto, sino también es el hecho de priorizar su salud mental hasta sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros solo enfocamos a la salud mental como un instrumento para que mis trabajadores o mis empleados rindan más, lo que estamos haciendo es cosificar como unos individuos que sirven netamente para la producción.
Pero el rato que yo concientizo, que yo hago un trabajo reflexivo, lo que estoy haciendo es promover una mayor salud mental, promover salud mental de calidad, porque recordemos, el hecho de votar o de romper esquemas sesgados como son ideologías erróneas, prejuicios o estereotipos, hace que las personas puedan vivir de una manera más, llamémoslo entre comillas, noble, de una manera más tranquila. ¿Por qué? Porque dentro de mi perspectiva de vida, dentro de mi forma de ver el mundo, ya no existe un discurso de odio o de temor. Entonces, ¿cuál es el rol de las empresas que debería existir en sí? No solo ver a sus trabajadores como instrumentos de producción, sino también de verlos como individuos emocionales, familiares. Actualmente sabemos que muchos trabajadores constan de una familia y no de la familia tal vez tradicional de esposo o esposa e hijos, sino ahora ya hablamos de un hijo que sostiene un hogar hacia los padres o hacia sus sobrinos o hacia sus hermanos. Entonces yo como empresa debo saber reconocer la realidad de cada uno de mis empleados. Por eso llega a ocurrir muchas veces el acoso laboral o el racismo dentro de las propias empresas. Y se da, es muy, bueno, hay muchos casos que se dan a conocer a nivel nacional donde pasa esto, por la falta de atención a los mismos trabajadores o solo ven el interés económico. Y el discurso de violencia, y dentro de un discurso de violencia tenemos el machismo, tenemos el sexismo, tenemos también la homofobia, donde yo considero que tal grupo es minoritario, pero a nivel mental, a nivel social. Entonces, mira, esas brechas tienen que romperse. En pleno siglo XXI, recordemos que el Ecuador sigue siendo uno de los países con una de las tasas más altas de violencia contra la mujer. Y es una mentira, o sea, y no es una mentira, más bien dicho, es una realidad que nosotros tenemos que verla como lo que es, una realidad incómoda. Y esto se puede ver a diario en fiscalías, en varios juicios que ocurren a nivel nacional, que no se está haciendo algo para cambiar. Y tú hablas justamente solo de las cifras públicas. Exacto. Recuerda que existen cifras negras o aquellas cifras o casos que las personas por miedo a denunciar o por miedo a la persona que les agrede no presentan una denuncia. Que lastimosamente a nivel nacional y a nivel cantonal, sí me atrevo a decir que como profesional de la salud mental he visto. ¿Por qué? Porque tal persona tiene un poder, entonces considera que por ese poder que tiene puede justamente opacar y denigrar a la otra persona. Y ahí hablamos de una violencia mucho más fuerte, física, sexual. ¿Y qué piensas que desde las escuelas o colegios ya se empiece a hacer este tipo de campañas? Porque es más que necesario. En nuestro país la violencia está muy normalizada y darles este espacio a los niños, adolescentes que entiendan que van a tener ese apoyo, creo que sería muy bueno. Sí, pero recordemos algo, las instituciones educativas solo son un medio de educación y un espacio de justamente de aprendizaje y de socialización. Es en los hogares, es en la sociedad en donde nosotros tenemos que plantearnos, porque todo niño y adolescente va a llegar al colegio ya con una idea y esa idea es planteada en el hogar. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo arduo con los padres de familia. El énfasis siempre es este, como yo como profesional te digo, si voy a trabajar con un menor de edad, obligatoriamente también trabajo con los padres, porque el menor de cierta manera debe tener un lugar donde aprende estas conductas. Y muchas veces es por los padres. ¿Por qué? Porque en su etapa de evolución, de aprendizaje, normalizaron el machismo, normalizaron la violencia verbal, la violencia psicológica, eh, el discurso de racismo o de xenofobia que existe actualmente hacia el inmigrante. Entonces, si te pones a pensar, es como te decía, la violencia social está arraigada ya en nuestra cultura, dentro de las ideas con las que crecemos. Perdón, Martín, hay algo que me estoy dando cuenta también, y es que nosotros, los ecuatorianos, también han migrado a otros países, se han ido, han pasado por este tipo de xenofobia, vienen a Ecuador, vienen migrantes a Ecuador y hacen lo mismo que les hicieron a ellos. Sufrieron y luego provocan el mismo sufrimiento, el mismo tipo de violencia. Claro, y recuerda algo, que la violencia, al tener una estructura vertical, como lo es el poder, quien la ejerce, subyuga al de abajo. Y el de abajo va a subyugar a alguien más. Entonces, siempre esta va a tender a ser cíclica. O sea, va a terminar habiendo una persona que por su condición, sea de edad, de peso, de género o posición económica o social, ya no va a poder defenderse. Y van a ser justo aquellas poblaciones
las cuales a nadie le interesa, a nadie les importa. Como yo te decía, las poblaciones mucho más vulnerables de calle, inmigrantes indocumentados. Entonces, todo eso nosotros tenemos que llegar a plantearnos de que el hecho de que vivamos una violencia, nosotros tenemos que tener la capacidad de saber reconocer qué tipo de violencia, saber reconocer quién lo ejerce y también conocer los instrumentos y los entes, tanto legales como sociales, que pueden apoyarnos. ONGs, cuerpos del Estado, colectivos, porque bueno, recuerda que para vencer la violencia sí se puede, pero tiene que ser un trabajo de organización. En conjunto. En conjunto. Muchas gracias, Martín. ¿Podrías darnos una conclusión final para terminar este podcast? Bueno, una de las conclusiones finales que yo les puedo plantear es esto. Todos hemos sido víctimas de violencia alguna vez. Y lastimosamente todos hemos ejercido violencia de A o B manera hacia una persona o hacia un grupo de personas. La manera en cómo nosotros podemos erradicar la violencia, primero, es identificando en qué estoy fallando yo si yo la ejerzo. Tal vez en mis creencias, tal vez porque considero que mi condición como persona es mayor, mi género, mi edad, mi poder económico o adquisitivo. Y segundo, es esto, reconocer al otro como un ser humano. La violencia ubica al otro como un ser inferior. Cuando yo veo al otro, no digo como un hermano, pero sí como un ciudadano más, un par más, lo que estoy haciendo es empatizar. Y cuando yo genero empatía, lo que estoy haciendo es justamente reconocer sus emociones, sus necesidades. Eso, y siempre lo que digo es mucho énfasis en la reflexión. Quien mayor trabajo hace en la reflexión, mejores cambios tiene. Quien considera que la reflexión es un ejercicio cognitivo que no vale la pena, pues bueno, va a quedarse con sus creencias décadas, sin cuestionarse si lo que piensa es real o falso, está bien o mal. Muchas gracias. Esto fue un espacio llamado Diálogos, creados para fomentar el pensamiento crítico, incentivar a la sociedad a que se haga preguntas y quiera generar este cambio positivo para la sociedad y para ellos mismos. Muchas gracias. Gracias, César.